Y ahora en Telediario tomamos contacto con nuestro móvil y creo que sumamos más repercusiones a este aniversario que, bueno, se recuerda hoy, los 10 años sin la presencia física del expresidente Néstor Kirchner. Adelante, Elisandra, buen mediodía para vos. Es así, Sonia, ¿qué tal? Buen mediodía. Y aquí nos encontramos con Estefanía Cora, diputada provincial por el Frente Creer, bueno, justamente para seguir sumando repercusiones o reflexiones en esta jornada. Estefanía, que comenzó allá por estos años, ¿no?, cuando Néstor era presidente. Bueno, ¿qué merece o qué palabras te generan, te despiertan en este día? La verdad es que para toda una generación que nosotros nos gusta llamarle de bicentenario, Néstor es el hombre que nos propuso que era posible creer en las utopías y que la política era una herramienta de transformación social en la que nos teníamos que involucrar. Recordemos que venimos de una década del 90 donde el ejercicio de despolitización de los jóvenes era una realidad. Y a partir de Néstor y a partir de Cristina, no solo nos involucramos en la construcción política, sino que decidimos organizarnos colectivamente y transformar cotidianamente la realidad de las y los argentinos. Y Néstor de alguna manera significa eso a estos 10 años, la alegría de saber que uno puede poner su vida a disposición de una causa colectiva y entender la militancia como un servicio para los otros y las otras. ¿Qué gestos, qué actitudes que tuvo Néstor marcaron en tu carrera política? Y recuerdo que una de las cosas que más me involucró y me enamoró fue la decisión política del no al ALCA, la decisión política de, en ese gesto simbólico de bajar el cuadro de los genocidas, nos estaba diciendo cuál era la perspectiva que quería para la Argentina, pedía perdón como Estado por haber callado durante más de 20 años y me parece fundamental que las decisiones políticas y económicas que se tomen en este país la decida el presidente o la presidenta con su gabinete. Eso es fundamental, porque veníamos de muchos años de planificación económica con intereses de afuera de nuestro país. Y la decisión de Néstor de pensar un proyecto argentino, latinoamericano, integrado, la verdad es que nos movilizó hasta el punto de que recuerdo esos días de la despedida de Néstor, entre el 27, el 28 y después el 29, cuando su cuerpo partió al sur, éramos millones de argentinos y argentinas, millones, con la potencia de que hacía muy pocos meses habíamos vivido el Bicentenario. Había una Argentina distinta, había una Argentina que se pensaba desde la inclusión, desde la justicia social, desde la integración, desde el federalismo. Todas las provincias estábamos presentes ahí y me parece que de alguna manera este proyecto de Alberto y de Cristina recupera esa fortaleza de conducir los destinos de la patria en momentos muy complejos, pero con el optimismo que nos enseñó Néstor. Hay que ser optimista para poder transformar la realidad. Bien, Sonia. Sí, Lisandra, muchas gracias. Bueno, diputada provincial Estefanía Cora, bueno, simplemente una acotación, ¿no?, como para compartir algunas experiencias. Digo, lo señalaba usted al comienzo, esa especie de enamoramiento, ¿no?, que hubo de buena parte de la juventud que estaba descreída de la política, que le habían dicho que la política no servía para nada, que volvió a creer, que volvió a sumarse. Fue un hecho político muy fuerte, uno lo recuerda bien. Cientos de jóvenes volvían a la política, era como un renacer, ¿no? Uno lo recuerda perfectamente bien y a esa luz o a ese calor surgieron dirigentes como ustedes. Sí, la verdad es que a nosotros nos gusta pensarnos como militantes con circunstanciales responsabilidades de Estado y desde ese lugar creo que la potencia de Néstor tiene que ver con eso, con esa decisión política del trasvasamiento generacional que de alguna manera Cristina también milita, sostiene y construye. Y eso de alguna manera también tiene que ver con cómo nos enamoramos de nuestro movimiento justicialista. Tenemos que recordar a dónde estaba y cuáles eran las propuestas y qué es lo que hacía y decía nuestro movimiento justicialista en el año 2001, en el año 2002. Y Néstor de alguna manera nos volvió a enamorar del peronismo, nos volvió a enamorar a las banderas de Perón y Evita, nos dijo que era posible construir una patria con inclusión, con justicia social, con soberanía e independencia económica. ¿Cómo? Sí, en algún momento... Hola, se cortó, me parece. No, estamos escuchando perfectamente bien, ¿eh? Ahí te escucho. Ahí te escucho. No, estábamos escuchando bien. Sí, decía eso entonces.
De alguna manera lo que comentaba era esto. Sí, en algún momento de aquellos años, cuando la figura de Kirchner era muy fuerte, muy importante, y obviamente también la de Cristina Fernández, algunos dentro del propio peronismo cuestionaban y hacían como una diferencia o decían que Néstor y Cristina habían venido para borrar la figura de Perón y Evita, mostrando como alguna especie de conflicto entre esas cuatro figuras. ¿Qué reflexión hace, diputada? Néstor siempre decía que nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. Y creo que tiene que ver con eso. Nosotros no solo levantamos las banderas de Perón y Evita y de los compañeros de la resistencia peronista, sino que además estamos dispuestos a que esas banderas, como Evita decía, llevarlas a la victoria. Y obviamente que dentro de nuestro movimiento siempre hay discusiones que nos fortalecen, discusiones que nos hacen mejores, tensiones respecto de las formas en las que queremos llevar adelante un proyecto político de inclusión. Pero hoy está demostrado, y lo hemos hecho con el Frente Creer y con el Frente de Todos, de que es con unidad y es con organización la mejor manera de llevar adelante los proyectos políticos de los que nos enamoró Perón y Evita en la década del 40 y el 50 y que fortalecieron Néstor y Cristina en estos principios de los 2000 que a nosotros como generación del Bicentenario nos gusta pensarlo como la base del 2021, las bases del siglo XXI que queremos. Queremos ese proyecto que construyeron Néstor, que construyó Cristina y que lamentablemente hemos visto lo que sucede en nuestra patria cuando se privilegian los intereses financieros, económicos en detrimento del pueblo en el periodo 2015-2019 y la potencia hoy está puesta en eso, en reconstruir la patria y en saber que, como dice Alberto, hemos vivido estas dos pandemias, primero la de un proceso de economía en retroceso, de pérdida de trabajo, de cierres de pymes, de salarios. Y en ese sentido después, cuando nosotros asumimos, nos llega esta pandemia internacional en términos de salud. Con esos desafíos y con el horizonte puesto en que si Néstor pudo, nosotros también, es que hoy acompañamos a Alberto y a Cristina con la certeza de que vamos a construir la Argentina para todos y todas que soñamos y por la que trabajamos. Diputada provincial, muchísimas gracias por esta comunicación. Lisandra, muchísimas gracias desde allí, desde el móvil. Gracias, Sonia y Lisandra, por estar aquí. Hasta luego. Muchas gracias. Estamos en emergencia sanitaria.